Muy buen día. Eh, yo les hablaré del apartado el cual habla de la atribución para comprender las causas del comportamiento de los otros. Básicamente la atribución nos habla que es un esfuerzo por comprender las causas que hay detrás de nuestro comportamiento y el de las otras personas. En este apartado se va a hablar profundamente de varias situaciones que presentan el ejemplo de la atribución. También habla de la teoría de la inferencia correspondiente. Es la teoría que describe cómo usamos el comportamiento de los otros como base para inferir sus disposiciones estables. Una pregunta aquí sería, ¿el comportamiento de las otras personas es siempre la misma? ¿Y por qué la gente está actuando de la forma que lo está haciendo? Básicamente, estas situaciones son las que buscan la atribución. Queremos saber específicamente por qué lo hacen. Y con esto irían varios puntos, el cual sería el consenso, la consistencia y la distintividad. Muchas personas pueden actuar de formas similares a través de inhibiciones o estímulos que cambian su forma de pensar. Básicamente hablaremos del consenso en un primer punto. Es la medida en que unas personas actúan ante unos estímulos de la misma manera. Eh, en el complemento que se da a nivel de atribución, en varias ocasiones en la lectura, se menciona el cómo estas deben interiorizarse en el ser humano, ya que a nivel de falencias hay problemas ya sea personales o sociales, se puede dar solución en varias ocasiones. En el momento de la depresión, nos mencionan la persona cómo requiere de ciertas intervenciones, pero esta misma posee una mentalidad la cual hace relevancia a unos resultados negativos que él considera que siempre son internos. O sea, la mentalidad de él al nivel de, ya que es interna, digámoslo así, siempre va a prevalecer en ocasiones en las que no se considere que la situación como tal es negativa para él, pero la persona siempre va a ir con una mentalidad interna de que ciertas acciones son, eh, son no factibles al momento de ejecutarse. También la atribución puede ser un proceso de generar una ayuda que se prolongue en un lapso de tiempo larguísimo, ya que en varias ocasiones se menciona que al ser de corto plazo, ya que eh, se comprende una simple acción de forma inmediata, eh, debe también entenderse de forma larga. Debe entenderse que en ocasiones el comportamiento que prevalece se puede moldear. Esto, pues, en varias ocasiones también es de nivel social, el cómo lo que genera la sociedad en la persona es lo que afecta. Pero a nivel interno también se pueden generar muchas ayudas. Y básicamente se prioriza en eso, o sea, la lectura, eh, cada apartado te va a dar ejemplos, da ejemplos de cómo comprenderse las falencias que se generan a nivel interno y, y cómo prevalecer, cómo cambiarlas. Pues un ejemplo fue el de la, el de la depresión, pero se pueden dar otros, ya sea una persona con poco acto de juicio al momento de ejecutar acciones por el simple hecho de saber que están mal, aunque no lo estén. Y a nivel social se generan acciones que
que afectan esto, pero no simplemente hay que hacer énfasis en eso. Aún así, eh, lo que es lo social y lo interno a nivel de atribución se complementan, ya que una afecta a la otra y sucesivamente. Entonces puede decirse que es un bucle o, o que siempre va a haber una conexión entre ambas. Bueno, el primer apartado del texto habla sobre el lenguaje no verbal. Empieza planteando que el comportamiento social está influido por varios factores o causas temporales. Estos factores o causas temporales son, por ejemplo, los sentimientos, eh, el consumo de drogas, eh, la fatiga, las enfermedades y otros sinfín que de una u otra forma, todas estas, tal vez de forma diferente, afectan el comportamiento de las personas. El texto plantea un término que es percepción social. La percepción social se entiende como el esfuerzo por entender al otro como una clave en la vida cotidiana. Entonces plantea dos formas diferentes de percepción social. La primera es la forma directa y la segunda es la interpretación del lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal hace referencia a las expresiones faciales, al contacto visual, a los movimientos corporales, a la postura, entre otros. Canales básicos. El texto habla sobre las expresiones faciales. Dice que es posible aprender mucho sobre los estados anímicos de los otros y de los sentimientos a partir de estos, de las expresiones faciales. Plantea eh, 6 emociones básicas, entre las cuales está el miedo, la rabia, la alegría, la tristeza, la sorpresa y el disgusto. Eh, Plantea que ninguna de estas emociones viene sola, sino que siempre vienen acopladas o combinadas. Entonces habla de dos ejemplos donde la alegría viene teñida de pena y donde la sorpresa viene acompañada con, por ejemplo, miedo. Habla también que hay una cantidad pequeña de expresiones faciales básicas, pero que hay un sinfín de combinaciones. Un canal básico es el contacto visual. Entonces, en el texto hablan sobre un término que le dieron unos poetas haciendo referencia a la mirada como o a los ojos como las ventanas del alma. Entonces plantea 3 formas diferentes de interpretar la mirada, donde la primera sería eh, por un contacto visual permanente, donde esta de cierta manera se interpreta como una señal de agrado, de amistad. La segunda es un contacto visual bajo, que lo interpretan como, o se concluye que la persona es, por ejemplo, poco amigable, que de esta manera no le gustamos, o que simplemente es tímida. Y la tercera es un contacto visual permanente, pero aún más permanente que el primero, donde plantea que, por ejemplo, si una persona nos mira fijamente, eh, se puede entender eh, como, como ira o hostilidad y puede llegar en algunos casos a intimidar. Otro canal básico, 3 de 3, otro canal básico son los movimientos corporales. Este englobado enmarca los gestos, las posturas y los movimientos. Entonces, plantea que por medio bueno, que normalmente las personas expresan sus emociones por medio de movimientos corporales. Entonces, plantea 2 formas diferentes de interpretar, donde la primera es un movimiento regular con una extremidad de la mano, o sí, con una extremidad de la mano, o con una parte del cuerpo individual. Entonces, esto se puede entender como el rascar, el rozar o el tocar algo, y esto se presta para interpretar que la persona de cierta manera es nerviosa o que tiene un nivel alto de excitación. La segunda es un movimiento corporal más conjunto, eh,
Esto hace o plantean dos ejemplos en el que hablan de que una persona, por ejemplo, que va a abrazar a otra persona, no tiene el mismo estado emocional a una persona que tiene o toma una postura amenazante ante una situación dada. El canal básico son los gestos. El texto plantea que estos son los que brindan mayor información de los estados emocionales de las personas. Eh, Dice y plantea que muchos gestos están íntimamente conectados o dependen mucho de la cultura. O sea, se entiende que un gesto, por ejemplo, en una cultura dada puede llegar a significar otra cosa o todo lo contrario en una cultura diferente. Otro canal es el contacto físico. Entonces plantea que este depende de muchos factores entre las dos personas. Eh, bueno, son tres como tal. El primero es qué tipo de persona es la que hace contacto físico con la otra persona. Entonces plantea que es muy diferente el contacto físico entre, por ejemplo, un familiar o un amigo o una persona desconocida o siquiera una persona del mismo género. La segunda es el tipo de contacto. Entonces dice que es muy diferente, bueno, que depende mucho también de si el contacto es breve o es duradero, o si es amigable o si es tosco. También plantea que también depende de qué parte del cuerpo toque. El tercero y último es el contexto en el cual se hace el contacto físico. Entonces, plantea que es muy diferente un tipo de contacto físico en una situación social o una situación de negocios o siquiera una consulta médica. Otra cosa que se hace en el texto es formular preguntas. Entonces, una que formulan es si un apretón de manos puede llegar a dar información, eh, por ejemplo, de la personalidad de la persona. A la conclusión que se llega en el texto es que sí. Esta conclusión se da después de haber analizado varios o haber hecho diferentes estudios con estudiantes de psicología y digamos que se llega a esta conclusión, pero se deben tener en cuenta diferentes factores como por ejemplo la duración de la presión de manos, el nivel de sudoración de la persona, el vigor, la temperatura, eh, la fuerza eh, y la sujeción. Contiguo. Entonces, eh, digamos que dependiendo de las variables y de cómo se puntee, cómo se interpreten estas, el texto eh, habla y, bueno, expone que, por ejemplo, entre más alto eran los índices obtenidos por hombres, el participante era más extrovertido o abierto y era una persona menos tímida en sus rasgos de personalidad. En el caso de las mujeres, decía que entrar en un índice más alto era el indicio a que esta persona era una persona agradable, y digamos que a partir de esto se determina eh, por ejemplo, la personalidad, la, la timidez, eh, el neuroticismo, la apertura, lo extrovertido o lo introvertido. Otra apartado del texto habla sobre el reconocer el rol del engaño por medio de eh, lenguaje no verbal. Entonces, habla que pues el cómo es utilizado el mentir y dice que el mentir es utilizado para algunas veces eh, influir sobre otras personas, sobre para encubrir los motivos que llevan a la persona a hacer determinada conducta o para encubrir las metas o a qué quieren llegar. Dice que por medio del lenguaje no verbal
bueno, que siempre cuando una persona miente o por lo regular hay cambios sutiles en esos canales básicos, entonces en las expresiones faciales, en la postura, en los movimientos corporales y en las expresiones no verbales del habla, como por ejemplo el tono de la voz. Hablan de que una herramienta para detectar el engaño es observar la discrepancia entre canales. Entonces, eh, dicen que una persona que normalmente está mintiendo y puede llegar a tener, no sé, algún tipo de habilidad eh, en manejar las expresiones faciales y no demostrar por medio de estas pues que está mintiendo, pero eh, al manejar las expresiones faciales no puede controlar el resto de canales básicos, como por ejemplo el contacto visual. Entonces lo que hace es disminuir o no mantener el contacto visual o los movimientos corporales. Entonces empieza con movimientos en extremidades particulares o en extremidades individuales. Entonces, bueno, a esto hace referencia discrepancia entre canales. Entonces, a el no poder controlar todos estos canales básicos y mostrar por medio de estos que la persona está engañando. Respecto a los aspectos no verbales del habla, plantean que una persona regularmente que está mintiendo tiende a aumentar el tono de la voz. También hay se muestra en el momento de hablar más vacilante y regularmente comete más errores de los habituales. Bueno, entonces ya para finalizar, hablan de algunas características muy específicas, por ejemplo, en el contacto visual. Entonces, dicen que regularmente una persona que está mintiendo parpadea con más frecuencia, muestra las pupilas más dilatadas, mantiene un bajo contacto visual y, por ejemplo, en las expresiones faciales, estas expresiones de cierta manera las empieza a mostrar más exageradas, entonces sonríe más de lo habitual y muestra mayor tristeza de la que típicamente o usualmente demostraría ante determinada situación. Ahora sí, para terminar, el texto habla sobre los factores cognitivos y lo que hace es plantear que eh, las personas tienen cierta limitación cognitiva para detectar el engaño. Esto hace referencia a que les es complejo estar atentos tanto al lenguaje verbal como al lenguaje no verbal, o sea, a llevar el hilo de la conversación y tener una conversación activa y a estar atento al lenguaje no verbal como las expresiones faciales, el contacto visual y los movimientos corporales y la postura. Formación y manejo de impresiones. ¿Cómo combinamos y empleamos la información social? Las primeras impresiones son importantes porque estas determinan algunos factores sobre cómo nos ven las demás personas y esto a la vez influirá en su comportamiento con nosotros. Pero, ¿qué son exactamente las primeras impresiones? ¿Cómo se forman? ¿Y qué debemos hacer para causar buenas impresiones a las demás personas? Todas estas son las preguntas que aborda el texto. La investigación de Solomon Asch sobre rasgos centrales y periféricos es la primera parte. Atribuir aspectos o rasgos a una persona al parecer a simple vista es fácil, así lo asegura Solomon Asch, quien, quien aseguraba que no bastaba más de una mirada o unas pocas palabras para formar impresiones sobre las personas. Asch, influenciado por el trabajo de los psicólogos de Gestalt, fieles en el campo de la percepción, quienes para influir en Solomon tenían un principio muy interesante y era: la totalidad es con frecuencia más que la suma de sus partes. Esto quiere decir que todo tiene una estructura organizada y que se compone de diferentes características y no es imposible evaluarlas sin relacionarlas todas. Por ejemplo, en la siguiente imagen nosotros de seguro de manera resumida y muy general vemos un bosque. Nuestro cerebro organiza las imágenes y le da el sentido: árboles, césped, montañas, y todo esto es un conjunto de cosas que le han sentido a algo más general, como en este ejemplo sería un bosque. Según esto, Asch lo aplicó a su teoría, donde proponía que las impresiones son subjetivas y dinámicas,
y una característica puede evocar otras sin necesidad de estar de manera explícita. Por ejemplo, una persona que por su primera impresión se hace notar como alguien tímido, también puede ser objeto de pensar que es inseguro e introvertido. Las impresiones se dividen en dos, las centrales y las periféricas. Los rasgos que notamos en esa persona pueden tener un mayor impacto y serían impresiones centrales, o pueden tener un impacto bajo y serían periféricas. Así, las impresiones centrales son los rasgos más significativos del sujeto, mientras que los periféricos serían estos rasgos que no causan tanto impacto. Estos tienden a tener menor importancia. Esto en la psicología social llamó la atención en el enfoque del estudio cognitivo básico. Por ejemplo, como nos menciona el libro, cuando nos presentamos con una persona solo retenemos los rasgos más importantes y estos se almacenan en la memoria. En este punto es importante mencionar que Barón en el libro describe la formación de impresiones como el proceso a través del cual nos formamos concepciones de los otros. En los años 60 se planteó una investigación del álgebra cognitiva del procesamiento motivado, donde partían dos hipótesis con respecto a cómo formamos las impresiones. La primera hipótesis sería: formamos impresiones unificadas de otros sumando piezas distintas de información. La segunda hipótesis proponía que formamos nuestras propias impresiones como promediando de alguna manera la información disponible. Se hace un experimento donde se le pide a algunas personas, decir qué tanto agrado sienten por algunos individuos. El libro nos pone un ejemplo, pero es un experimento real, es una investigación real. El primero es escrito con dos características favorables, que son confiable y razonable. El segundo sería descrito con dos aspectos favorables y dos medianamente favorables. Serían confiable, razonable, aplicado y persuasivo. Según las anteriores hipótesis, en primer lugar se espera que las personas escojan al de mayor rasgo por la cantidad de características. Pero con respecto a la segunda hipótesis, posiblemente tomarían los dos únicos aspectos del primer sujeto, porque es preferible un sujeto con solo dos rasgos favorables que uno con dos favorables y dos medianamente razonables. Por esta comparación algebraica, como que se le atribuye el nombre a esta investigación. Ahora, ¿cuáles son esos aspectos en que se centran más las personas? En el texto se nos menciona que esto dependerá del contexto en donde conozcamos al sujeto. Las personas tendemos a valorar primero la información relativa y luego de su desempeño en una tarea específica. Así lo menciona la investigación que realizó de Bruin y Van Lange. También se dieron cuenta que las personas tienden a prestar más atención más atención a la información negativa. A esto se le conoce como efecto negativo. Hablemos de los efectos de la primera impresión. Existe un efecto primario que vendría siendo los rasgos positivos y rasgos negativos. ¿Qué consecuencias tienen en la primera impresión? Pues en el texto nos hablan de dos, el positivo y el negativo, donde por lógica deducimos que los efectos positivos son cuando nos llevan una buena impresión muy agradable. En cambio sería como negativo cuando la primera impresión causa incomodidad o inconformidad. Otros aspectos de la formación de impresiones: la naturaleza de las primeras impresiones y nuestros motivos para formar. Los ejemplares y abstracciones son importantes para la formación de las impresiones. Por ejemplo, son esas situaciones donde, recordamos las conductas de esas personas que hemos observado y dado un juicio, o por otro lado usar nuestras abstracciones para establecer esos mismos juicios. Más adelante el texto comenta que las dos juegan juntas para construir una impresión. En primer lugar, establecemos un juicio a partir de sus conductas de manera de ejemplo. Luego, a medida que conocemos a estas personas, damos abstracciones con respecto a lo que vamos observando de esa misma persona. Aspectos de la formación de impresiones: la naturaleza de las primeras impresiones y nuestros motivos para formar. Los ejemplares y abstracciones son importantes para la formación de las impresiones. Por ejemplo, son esas situaciones donde recordamos
las conductas de esas personas que hemos observado y dado un juicio, o por otro lado usar nuestras abstracciones para establecer esos mismos juicios. Más adelante el texto comenta que las dos juegan juntas para construir una impresión. En primer lugar establecemos un juicio a partir de sus conductas de manera de ejemplo. Luego, a medida que conocemos a estas personas, damos abstracciones con respecto a lo que vamos observando de esa misma persona. Nosotros evaluamos estas impresiones en mayor medida por nuestros propios rasgos. Entonces determinamos a los demás por medio de nuestras propias impresiones, según el texto. Más adelante se nos menciona la experiencia como una base de estas impresiones, lo que nos quiere decir que para nosotros poder determinar el rasgo a una persona es importante saber de ese rasgo. Y es porque ya tuvimos una interacción en nuestro pasado con ese concepto, usando ejemplares para determinar como a otras personas. Las personas clasificamos en grandes categorías sociales o conjuntos a las personas, así se nos hace más fácil clasificarlas. Generar una buena impresión tiene consecuencias positivas más adelante. Una primera impresión. Las técnicas para causar una buena impresión pueden variar por personas. Por ejemplo, en el texto mencionaba la adulación, también mostrar interés por esa persona y microexpresiones que hagan entender que somos como empáticos con esa persona. Al principio H menciona que formar una impresión era relativamente fácil, pero ahora las investigaciones modernas, nos damos cuenta que formar impresiones requiere procesos cognitivos como la memoria. El manejo de impresiones, el fino arte de parecer fino. La autopresentación es una herramienta utilizada para causar una buena impresión con las demás personas. Las tácticas de manejo de impresión se dividen en dos. La automejora, que consiste en tomar ciertas actitudes o decir algunas cosas que hagan que las personas nos vean mejor, o la mejora a otros. Entre estas técnicas incluye la adulación y técnicas para hacer sentir bien a la otra persona. Esto deriva de la manipulación de la verdad con el fin de como vernos mejor ante ellos. La efectividad de estos métodos es curioso. En la mayoría de los casos funciona, pero si se usan de una manera excesiva o mal, pueden llegar a generar efectos negativos. Por ejemplo, en la otra persona nos puede generar una mala impresión. El manejo de impresiones, el papel de la carga cognitiva. Básicamente lo que menciona el texto sobre esto es que hay situaciones donde el manejo de la impresión pasa a ser un objetivo secundario, incluso a ser totalmente ignorado, como en el texto se menciona. Como las personas ansiosas, se les puede dar otras actividades para que aligere de alguna forma el peso de presentarse, o también sirve con las personas introvertidas. La precisión de la percepción social, evidencia de que es mayor de lo que piensa. En este punto donde Barón nos menciona que es posible que acertemos con algunas impresiones, pero no todas son el caso. También existen algunos factores físicos que ayudan a las personas en su autopresentación, como el ejemplo que nos da el mismo varón. Personas bonitas suelen ser tratadas de una manera más amigable, lo que hace que su autopresentación mejore, gracias a que le generan como más seguridad y fortalecen su capacidad de socializar.